Antes de comenzar, quiero aclarar que los datos estadísticos que se presentarán a continuación tienen fines puramente educativos. El objetivo es ofrecer una comprensión objetiva de las situaciones sociales, económicas y demográficas a través de la estadística. En ningún momento se busca crear debates o polémicas, especialmente en temas sensibles como los roles de género o problemáticas internas. Estos datos son presentados para justificar y explicar ciertos fenómenos observables en nuestra sociedad, por lo que tengan en mente que muchas de estas razones son justificaciones generales y no concretas. Agradecemos su comprensión y enfoque constructivo. Muy buenas a todos, me presento. Soy Oscar Iván Jaramillo, soy aprendiz SENA en el Tecnólogo de Desarrollo Multimedia y Web. Número de ficha 2879520, sede Centro de la Industria y de Desarrollo Empresarial de Soacha. En este video vamos a hablar de interpretación de situaciones a través de datos estadísticos. El video está dividido en 3 fragmentos: cuántos somos, dónde vivimos y cómo estamos. Vamos a empezar primero por cuántos somos y la distribución demográfica entre hombres y mujeres. Podemos ver aquí la cantidad total de población en Colombia. Cabe aclarar que la mayoría de los datos que van a ver son los censos por parte del DANE de 2018. Puede que haya algún dato que sea de años posteriores, pero la mayoría de los datos que se manejan son los de 2018. En total, la población colombiana es de 48.257.494 habitantes, divididos en 3 grupos, los cuales son los hogares particulares o hogares censados con un total de 43.835.324. Luego, con la población de alojamiento especial, dígase cárceles, conventos, orfanatos, refugiados, etc., con 329.093 personas. Y por último, las personas omitidas, ya sean porque no fueron censados, no participaron en el censo o no estaban presentes a la hora del censo, con un total de 4.094.077 personas. Ahora vamos a los grupos, distribución de género y rangos de edad. En esta gráfica podemos ver los rangos de edad entre hombres y mujeres, además del seguimiento de la población en comparación al año 2005. A primera vista vemos que la mayor tendencia poblacional en cuanto a rangos de edad es de 0 hasta los 39 años. En otras palabras, la mayoría de la población actual es relativamente joven. Ahora, si lo vemos en comparación con el año 2005, vemos que hay una reducción de la población joven a una población cada vez más mayor, debido a que tenemos un pequeño problema de relevo generacional, en donde la mayoría de esa población joven de tiempos anteriores está envejeciendo, y en un futuro será la mayoría de la población, siendo población de adulto mayor, y cada vez será menor la cantidad de población joven que pueda suplantar ese cambio generacional. Esto trae varias consecuencias. Una de ellas son las pensiones, al ser inviables para esa gran futura población mayor, porque colapsaría el sistema, y es lo que actualmente vemos en varios conflictos por este tema. En esta gráfica vemos el porcentaje entre hombres y mujeres en Colombia, donde las mujeres son la mayoría de la población, y esto tiene varios factores. Primero, uno biológico, en donde las mujeres tienen más esperanza de vida combinado con una menor afección a las enfermedades. Otro factor es el social, debido a los conflictos internos y otros factores sociales que hacen que los hombres generalmente tengan ocupaciones de alto riesgo, como la minería, la construcción, trabajos que impliquen rescates como los bomberos, por ejemplo, o incluso temas como la policía o carreras militares, que hacen que la esperanza de vida de la población masculina sea menor en comparación al de las mujeres. Y por último, tenemos un factor sociocultural, debido a que los hombres son quienes tienen conductas más agresivas, impulsivas e inconscientes, dando otro factor de riesgo que puede justificar la esperanza de vida del género masculino a través de la estadística, sobre todo en la adolescencia, y conectado a otro factor biológico,
el cual es que los hombres tardan más en madurar que las mujeres en la adolescencia, influyendo también en estas conductas antes mencionadas. Luego tenemos el rango de edad. Vemos que el aplastante 68,20% de la población son edades entre los 15 a 65 años, que es la gran mayoría. Luego tenemos de segundo puesto la edad de 0 a 14. Eso es lo que explicamos antes. Tenemos un pequeño problema de relevo generacional, porque esa aplastante gran mayoría de población anteriormente era la población joven, y que poco a poco, mientras vaya avanzando en el tiempo, ya no va a ser ese 9,10% que están viendo ahí, sino ese 68 o incluso más, porque la población joven va a envejecer y vamos a tener un pequeño problema de relevo generacional. Ahora vemos la tasa de alfabetismo y tenemos que el 94,98% de la población sabe leer y escribir, mientras que el 5,02% no saben leer y escribir. Esto muestra el avance que ha tenido Colombia en este ámbito en cuanto a la educación. Y pues podemos decir que el 5,02% restante pertenece a poblados de difícil acceso o en situación de desplazamiento o conflicto armado. Ahora tenemos la asistencia escolar y pues vamos a ver gráficos de color verde. Esto, bueno, sí, obviamente están viendo gráficos en color verde, pero a lo que quiero llegar es esto: entre más oscuro sea el color verde, va a significar que es la mayor tendencia, mientras más claro sea el color, menos tendencia tiene. En este caso estamos viendo la asistencia escolar de forma general, tanto hombres y mujeres, o sea, los dos géneros combinados, y vemos que hay algunos departamentos, o por ejemplo Chocó, Cundinamarca, Boyacá, Córdoba y Sucre, son los que tienen la mayor tendencia en cuanto a asistencia escolar entre hombres y mujeres. Entonces lo que vemos de aquí, con el color verde un poquito más claro, es gran parte de los departamentos que estamos viendo, que son alrededor del 67 al 70%, mientras que los que son de un verde más oscuro son mayor al 70% de la asistencia. Ahora vamos a comenzar a ver la asistencia entre mujeres, que aquí la cosa cambia, porque recordemos que en Colombia la mayoría de la población es de mujeres, y tenemos por ejemplo departamentos como Chocó, Sucre, Córdoba, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas y Meta, que son la mayoría, mayor al 70% de la asistencia escolar. Luego tenemos la asistencia escolar entre hombres, y aquí vemos que la historia es completamente diferente. Hay menos departamentos de color en verde oscuro, o sea, hay menos departamentos con el 70% de la mayoría. Podemos explicarlo de la siguiente manera. Lo que vemos en la tendencia es que las mujeres son las que más asisten a clases, y por esto en parte también es porque los hombres tienen una mayor tendencia a la deserción escolar que en las mujeres, y a la vez las mujeres son quienes tienen mayor probabilidad de completar sus estudios, y los hombres, por diferentes motivos, muchos de ellos sociales o presión social, hace que no puedan completar sus estudios o tengan que desertar mucho antes de lo previsto. Ahora vemos el nivel educativo alcanzado por la población general, y a lo largo de los años que notemos, la mayoría de la población alcanza la educación media, dígase los cursos que son técnicos y tecnólogos, seguido de la educación primaria. Ahora, si vemos el otro lado de la cara, en la baja tendencia tenemos que la educación universitaria, las especializaciones y los títulos profesionales son los que tienen menor porcentaje, y siguen teniendo, incluso en la evolución a los largos años, sigue teniendo un muy bajo porcentaje y un poco acceso. Esto es debido a varios factores, como por ejemplo lo volátil que es el mercado laboral, en comparación al tipo de preparación tan largo que requiere en las universidades.
pero sobre todo la que más destaca es la brecha económica. Aunque han habido propuestas que han apuntado a aumentar el acceso a la educación profesional y universitaria, pues generalmente se opta por las carreras técnicas y tecnólogas, por tener una metodología más práctica que teórica, además de dar un sentimiento de retribución por ese factor tiempo versus lo volátil que puede llegar a ser el mercado laboral, porque puede que en un momento la carrera que estés tú interesado sea viable en el mercado laboral y poco tiempo después ya no lo sea. Entonces por eso se opta muchas veces por cursos más cortos, aunque salgas con un poquito menos de preparación, para poder entrar a ese mercado laboral lo más rápido posible. Ahora vamos a ver una gráfica del año 2023, pero nos sirve para dar un vistazo general. Vemos que entre hombres y mujeres hay un total de 50,6% de hombres que están matriculados y 59,4% de mujeres que están matriculadas. Si vemos, en la mayoría de los casos como preescolar, primaria, secundaria o en estudios especiales, la población entre hombres y mujeres está más o menos pareja, exceptuando las dos últimas estadísticas que hay aquí, en donde los hombres son un poquito la mayoría. Pero la cosa cambia cuando es la educación media. En la educación media, las mujeres son quienes tienen más probabilidad no solamente de estudiar en la educación media superior, sino de poder completar esos mismos estudios. Ahora vamos a ver la tasa de fecundidad de las mujeres. Primero, por rango de edad, tenemos que las mujeres de 20 a 34 años deciden ser madres, aunque también vemos una cifra un poco preocupante de embarazos adolescentes con edades de 15 a 19 años. Es por eso que es necesario durante la pubertad concientizar sobre las relaciones interpersonales y reproductivas para evitar embarazos no deseados, y sobre todo estos embarazos adolescentes. Luego tenemos la tasa de fecundidad, el cual es de 1,9 hijos por mujer, que en Colombia es una tasa de fecundidad que está yendo a la baja, ya sea porque cada vez más familias son más pequeñas, haya un mayor coste de vida o haya una mayor concientización sobre las decisiones reproductivas a temprana edad y se posterga la época para tener hijos a edades más adecuadas, enfocando ese tiempo postergado en terminar las formaciones educativas y profesionales. Muy bien, ahora pasemos al dónde vivimos. Primero con las gráficas de las migraciones internas que hay en Colombia. Primero, esta es la estadística que están viendo aquí con las gráficas de las personas que viven en ese municipio, que nacieron en ese municipio y viven en ese mismo municipio o departamento. Y los departamentos que tienen mayor influencia, según esta gráfica, son Nariño, Paupés y Amazonas. Luego tenemos los colombianos que nacieron en otro departamento o municipio y que obviamente pertenecen a otro municipio, válgame la redundancia. Digamos que una persona nace en Antioquia, pero que originariamente es de Santander. Así para que quede un poquito más clara la cosa. Y en esta estadística tenemos a departamentos como en Cundinamarca, Guaviare, Meta y Casanare como departamentos predominantes en esta área. Y luego tenemos la estadística de emigrantes que nacieron en Colombia, o sea, personas que vinieron de otros países y sus hijos nacieron aquí en Colombia. En este caso, de los nacimientos de otro país, vemos una particularidad y vemos que los departamentos o las áreas más oscuras en la gráfica son departamentos con paso fronterizo. No se les hace muy familiar, ¿verdad? Y sí, recordemos que Colombia es un país donde hay mucho paso migratorio, ya sea de personas que están buscando mejores oportunidades, ya sea aquí o al norte del continente o al sur del continente. Hemos visto las partes de cuántos somos y dónde estamos. Ahora es hora de ver la parte de cómo vivimos. Miremos los tipos de hogares en el que viven los colombianos. En primer lugar están las casas.
De segundo, los apartamentos y de tercero, los cuartos, con un 61,59, 32,75 y 4,38% respectivamente. Y en minorías tenemos la vivienda tradicional indígena 1,13%, vivienda tradicional étnica el 0,07% y otro tipo de vivienda, ya sean contenedores, carpas, embarcaciones, vagones, cuevas, refugios naturales, etc., con el 0,14%. Esto varía dependiendo del departamento, la zona donde se viva, si es rural, semiurbano o gran ciudad, el contexto socioeconómico, el contexto social, cultural, desarrollo económico e infraestructura. Vemos que la mayoría de la población prefiere las casas, sobre todo en entornos rurales y semiurbanos. Los apartamentos son más frecuentes en zonas desarrolladas y urbanizadas, con una mejor opción para los gastos en el aumento del coste de vida. Luego tenemos las viviendas tradicionales indígenas, que son de las comunidades indígenas propias, y tenemos las viviendas tradicionales étnicas, que son las viviendas en donde se conforman una etnia en particular. Tenemos la jefatura de hogar, con un 59% de hombres y un 49% de mujeres. Para los estándares actuales es una mejoría para las mujeres. Cada vez hay más mujeres quienes se encargan de la economía del hogar, como de tomar las decisiones. Aunque, como se ve en el gráfico, los hombres son quienes todavía predominan en este tema. Más que todo por cuestiones socioculturales asociadas a los roles de género. Luego tenemos los hogares particulares. En este caso es el número de personas que viven por hogar. Y tenemos una comparación del año 2005 junto con el año 2018. A ver, hogares particulares conformados por una persona en 2018 es del 18,56%, dos personas 21,77%, tres personas 23,27%, perdón, cuatro personas 19,53%, cinco personas o más 16,87%. Comparado al año 2005, vemos que ha incrementado el número de hogares que se conforman por solo una sola persona. Y la mayoría de la tendencia actual son hogares conformados por tres personas. Podemos explicarlo de varias maneras, pero vamos a mencionar unas cuantas. En primer lugar, el aumento del coste de vida, ya que cada vez, somos sinceros, las cosas están comenzando a ser mucho más caras que antes. Por lo tanto, no se puede ya darse mucho el lujo de tener familias grandes. Segundo, las brechas económicas. Y tercero, podemos decir que hay una tendencia a que las personas sean cada vez más independientes, por lo que se fragmentan en familias o en conjuntos de personas cada vez más pequeñas. Ahora tenemos hogares particulares, y es el número de viviendas que hay por hogar. Esto quiere decir que cada grupo de personas tiene un número de casas, en donde vemos que la aplastante mayoría de personas solo tienen un solo hogar, o bueno, una sola vivienda, seguido por dos hogares con el 3,27%, tres hogares con el 0,74% y cuatro hogares con el 0,18%. Ahora vamos a hablar el acceso a los servicios públicos básicos. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos cuatro apartados, que son el agua potable, la electricidad, el gas y el internet. En donde, bueno, a simple vista estamos teniendo un gran problemita con el tema del internet. O bueno, digamos que el internet y las TIC sí han mejorado a lo largo del tiempo, pero digamos que en parte es debido a cómo está geográficamente el país. Hay zonas que son remotas y no son de muy fácil acceso, al igual que esas comunidades que también viven en esas zonas remotas. Vamos a empezar primero por el agua potable. Tenemos que el 96% de la población sí tiene acceso al agua potable, mientras que el 4% no lo tiene. El 98% de la población sí cuenta con el servicio de electricidad, mientras que el 2% no lo tiene.
En cuanto al gas, tenemos que el 76% de las personas sí tienen acceso al gas natural, versus el 24% de la población que no tiene este servicio. Y en el internet tenemos el 54% de la población que sí está conectada, versus el 46% de la población que no está conectada. Así que en ese aspecto de las TICs y la conexión a internet, digamos que todavía hay una brecha y hay mucho camino por donde mejorar. Ahora vamos a ver el nivel de conectividad a internet y nivel TIC, donde vemos que muchos de los departamentos andinos o que hay grandes ciudades son los que están mayormente conectados, ya sea a internet o que tengan dispositivos TIC, díganse dispositivos electrónicos como computadores, tablets o celulares. De hecho, en 2021 el porcentaje de hogares que poseían un computador de escritorio, portátil o tableta es del 37,9% a nivel nacional, dándose en las cabeceras una proporción alta con el 46,3%, mientras que en los centros poblados y rurales dispersos la proporción fue de 9,7%, lo que evidencia, digamos, uno de los problemas que no solamente son las zonas remotas, sino también en las zonas rurales donde no hay tanta infraestructura como para poder acceder a la conexión a internet, aunque eso es algo que poco a poco está cambiando. Ahora vamos a ver la distribución gráfica por tipo de vivienda en el país. Similar a como vimos antes con la parte de donde vivimos, centrándonos en las zonas donde hay mayor tendencia X población, pues en este caso vamos a ver tipos de vivienda, empezando por las casas. Con las casas vemos que la mayoría de departamentos que tienen casas, o que la tendencia alta son las casas. En zonas más oscuras tenemos, por ejemplo, a Chocó, Cauca, Huila, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Paupés, Amazonas, Arauca, Sucre, Córdoba, que son la tendencia más alta, alrededor o mayor al 80%. Luego tenemos los apartamentos, que aquí digamos que la historia es completamente diferente porque se centran más en zonas ya urbanizadas o más desarrolladas, siendo el departamento con mayor tendencia a esto Antioquia, luego seguido de en segundo puesto con departamentos como Bolívar, Santander, Cundinamarca, Caldas y Valle. Luego tenemos los cuartos. Tenemos departamentos como Arauca, La Guajira, Putumayo y Nariño, en donde tienen la mayor tendencia. Ah, sí, y también contando a Bogotá. Luego tenemos las viviendas que son tradicionales de indígenas, que podemos ubicarlas en lugares, por ejemplo, como Bichada, Guainía, Paupés, Cauca y La Guajira, que son la tendencia mayoritaria, seguido de lugares como Nariño, Amazonas, Arauca, Córdoba o Cesar. Pues aquí podemos explicar un poquito del tema. La Guajira es obviamente por el tema de los guayús, los departamentos amazónicos como parte de Bichada, Guainía, Paupés, Amazonas, Putumayo, ya saben por qué motivo, está en la zona de la región selvática del Amazonas. Hay muchas comunidades y tribus indígenas que viven ahí. Luego tenemos tradicional étnica, o sea, todas las viviendas que las conforman un grupo de etnias en específico, en donde tenemos, por ejemplo, Chocó y La Guajira como departamentos con mayor tendencia, del 0,5%. Luego tenemos los tipos de vivienda tradicionales étnicas, o sea, las viviendas conformadas por una etnia en específico. En este caso vemos que los primeros lugares se los lleva Chocó y La Guajira, seguido luego de Cauca, Bichada y Paupés. Luego tenemos las viviendas de otro tipo, las que por ejemplo pueden ser los refugios. Bueno, aquí podemos hablar de departamentos como Bichada,
Guainía y Vaupés como la mayoría. Ahora vamos a ir a conclusiones finales. A partir de estos datos podemos concluir que varios aspectos de Colombia han sido positivos, como las mejoras de educación, acceso a servicios públicos básicos y aspectos destacables de las mujeres en las estadísticas. Eso por el lado positivo. Ahora, por el lado negativo, hay muchas brechas que todavía hay que superar, como las brechas económicas, las brechas de género, que aunque en tema de la igualdad entre la mujer ha mejorado, pues todavía hay mucho camino por recorrer. El poco acceso a la educación superior, o sea, lo que conforma las carreras universitarias, profesionales y especialización. La poca extensión de internet por el territorio, los problemas socioculturales en cuanto a los hombres, porque hemos visto que las estadísticas, en la mayoría los hombres las sufren por varios motivos, ya sean biológicos, sociales y socioculturales, así como el problema futuro que se nos viene encima con la mayoría de población ya envejecida. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.